¿Están listos, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Importante eso, hermanos. Si alguno ministren conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Te pido que nos uses con unción fresca desde el cielo y me des la facultad y la libertad, Padre, para expresar y articular, Dios, los principios de la palabra que vengan a bendecir y a preparar al pueblo que es consciente de que es la novia del Cordero, que es consciente que espera a su novio y tenemos que estar preparados. En el nombre de Jesús te pido, por favor, uses mi vida con esa libertad espiritual y que podamos ser con los hermanos, a la iglesia en general, relevantes para que nos hables a cada uno de nosotros en una forma específica y especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Dios mío, y amén. Siéntense, hermanos. Voy a voltear un poquito esto porque no me oigo aquí en mi monitor. Amén. ¿Cuántos están alegres, mis hermanos? Y yo sé que quizás no para todos, pero para el 90% esta parte es la más importante. Es importante porque Dios nos habla. Es importante porque la adoración sí nos bendice en el interior, nos hace sentirnos contentos y con esperanza, pero la palabra te prepara para cuando Cristo venga. Y la palabra, que es la luz, que es espíritu, pone los principios que nos van formando en la vida cristiana, a modo que vamos creciendo y madurando para la gloria del Señor y pues para estar listos para cuando el Señor regrese por su iglesia. Mire, voy a tratar de conectar los textos primero del capítulo 4, que son del 1 en adelante, para tratar de hacer una introducción que sea un poco larga, pero me interesa conectarlos. El apóstol Pedro está hablando y ha dicho en el versículo 1 de su capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Dice: para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y habla del mundo y dice: a esto les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Todo ese contexto nos habla de lo que Pedro expresa acerca del sacrificio de Jesús. Y cuando llega al versículo 7 dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Pero usted está oyendo ahí, por lo menos en los textos que leímos, y conectando 1 Pedro 2:21 y 1 Pedro 3:18, que lo mira después en su casa si quiere, está hablando acerca de que Cristo padeció por nosotros. Y dice: y Cristo padeció con el propósito que nosotros tengamos la misma mentalidad de Cristo. Y luego en el capítulo 2:21 dice que Cristo porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y en el versículo 3:18 de 1 de Pedro dice que también Cristo padeció por nuestros pecados, dice, para llevarnos a Dios. Hay tres frases importantes antes de entrar a lo que voy a hablar, que dice: Cristo padeció por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Dice: y si Él murió y padeció por nosotros, dice Pedro, ármense del mismo pensamiento. Una cosa. Segundo, Él padeció por los pecados para dejarnos un ejemplo. Y tercero, padeció por los pecados para llevarnos a Dios. O sea, la vida de Jesús fue una vida terrible de confrontación contra el pecado y con la carne, pero al final Cristo venció a la carne y al pecado.
Es lo que Pedro está diciendo. Él dice, se confrontó con estas cosas y dice, si el Señor lo hizo, dijo, si el Señor lo ha hecho, ustedes ármense del mismo pensamiento. Y la expresión ármense en el griego está hablando de un soldado que se pone toda armadura de la cabeza hasta los pies y se prepara para entrar en combate. Y esto es lo que le quiero decir: para llegar al cielo hay que luchar todavía una batalla. Y esa batalla frontal la tenemos no con el vecino, pero con nosotros mismos, con nuestra propia carne. Y por eso el apóstol está diciendo que ya no vivamos como vivían los gentiles, en concupiscencias y en lascivias y en orgías y idolatría. Porque él dice, hay que pelear contra todo esto. Porque, hermano, y al fin, cuando va a decir que el Señor viene, pero dice, primero hay que pelear contra todo esto. Ármense de la mentalidad de Jesús. Esta es la batalla que nosotros los cristianos llevamos, peleando contra la carne. Y nosotros no podemos disfrutar de los pecados que mataron a Jesús en la cruz. Sería burlarnos de él. Por eso hay que armarnos del pensamiento del combate, del pensamiento del rechazo, del pensamiento de aquello que afecta nuestra relación con Dios. Y hablo con todos aquellos que disfrutan la carne en el mal sentido. Hablo con aquellos que todavía están pensando tener un pie en el evangelio y otro afuera de la iglesia. Y por eso tenemos que hablar acerca de que el fin de todas las cosas se acerca. La pregunta es cómo yo estoy preparado o cómo me estoy preparando para ese fin que se acerca. El apóstol Pedro sigue hablando y dice que a los del mundo se les hace extraño que ustedes no corran como ellos. ¿Por qué? Porque ustedes son personas transformadas. Un hermano aquí, y ustedes son personas cambiadas, y el mundo no comprende por qué ya tú no corres con ellos. El mundo no comprende por qué usted ya no se emborracha, porque usted ya no se endroga, porque usted ya no es agresivo, porque usted ahora vive en armonía con la palabra. Y dice la Biblia, Pedro dice, y se burlan de ustedes. El mundo no está alegre, el compadre no estará alegre, la familia no está alegre. ¿Por qué? Porque ustedes son luz ahora al mundo, y la gente de afuera los va a ver mal. Es lo que está diciendo Pedro. Entonces nosotros debemos de prepararnos, estar conscientes de que el mundo va a ser incomprensivo con nosotros cuando el cambio se dé. Es que la gente que se acostumbró a verte en desgracia espiritual, en bancarrota espiritual, cuando te miran transformado, cuando te miran cambiado, no comprenden por qué tú eres así. Mas no saben, aleluya, que el buen samaritano se acercó en el camino de la desgracia y nos levantó y ahora nos ha transformado. Yo no sé si le hablo a gente transformada en esta tarde, pero ahora ha hecho una obra el Señor en nosotros, y el mundo, como corre por su dirección, no comprende qué es lo que ha pasado. Pero ahora, hermano, no importa lo que la gente diga y la burla que el mundo nos haga a nosotros, nosotros sabemos, como Pedro dice, que un día Dios los va a juzgar a ellos también. Así es que el juicio que el mundo haga contra nosotros, hay que dejarlo que lo haga, pero un día Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra del Señor. Así es que preocúpate más bien por lo que Dios pueda decir de ti y no con lo del mundo está diciendo allá afuera. Que el mundo diga lo que quiera, pero el apóstol dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Una frase para mí escatológica, profética de los últimos tiempos. Nosotros deberíamos de considerar cada día la expectativa del regreso de Jesús. No deberíamos de estar jugando como jugamos antes al mundo. El texto dice Pedro, para el primer consejo que dar ante esta expectativa, dice Pedro en el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. La pregunta es, ¿cómo debo de estar ante el inminente retorno de Jesús? ¿Qué es lo que debo de hacer ante el inminente regreso de Cristo? ¿Cómo yo debo de comportarme? Y la primer consejo que da ya en la parte después del versículo 7, Pedro dice, manténganse en control. Dice, sean sobrios. Y el hablar de ser sobrio significa manténganse en autocontrol. Pedro ya dijo en los textos anteriores, dice que ya no andemos como antes en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación, idolatría. Ahora dice, manténganse en autocontrol. Hermano, yo no voy a negar que hay un combate dentro del corazón de nosotros. Yo no sé si usted tiene lucha, pero no sé, allá adentro hay un combate interior, el combate. Por un lado usted quiere hacer lo bueno y por otro lado lo malo se le presenta. Y Pedro dice, tomen control de lo que ustedes son. Si van a alcanzar a ver a Cristo cuando regrese, deben de estar autocontrolados. En otras palabras, tengan una mente sana, tengan autocontrol, sean refrenados, controlen todo aquello que antes los controlaba a ustedes. Y cuando usted reconoce que algo lo controlaba en el pasado y ahora está en este presente, debe de tomar control de eso que lo controlaba antes. Sean sobrios.
Jesús viene por la iglesia. Autocontrólense. No es tiempo de andar haciendo lo que hacíamos antes. Cuando nosotros reconocemos el inminente regreso de Jesús a la tierra, nos deberíamos de comenzar a comportar en un orden más correcto ante los ojos de Dios. Y esto dice el Espíritu a la iglesia: no es tiempo de jugar con las cosas del pasado. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que aspira a irse para el cielo, deberíamos de comportarnos ahora con autocontrol a nuestros deseos pecaminosos y comenzar a vivir para el Señor. Aleluya. Y todos reconocemos que nos cuesta. A algunos aquí no les cuesta, pero yo sí reconozco que nos cuesta a todos. Pero sabe que la lucha es tremenda, pero vale la pena luchar. Esta batalla no es en vano. Esta batalla es para gente de coraje espiritual. Esta batalla es para gente que reconoce que hay un combate diario, pero cuando está con Dios de su parte, sabe que va a ganar la guerra. Aleluya. Del Señor es la batalla, dice la palabra del Señor. Así es que vamos a autocontrolarnos. Y es tan sencillo decirlo, pero nuestro temperamento necesita control. Nuestras inclinaciones emocionales necesitan control. Y no hay nadie en este lugar que diga piece of cake. Nadie puede decir que no cuesta. Claro que cuesta. Las proposiciones están allá afuera. Lo que el diablo presenta está por allá afuera. Pero ahí es donde entra el cristiano de carácter controlado. Que es difícil, sí, pero sabe que esto vale la pena. Los que van para el cielo dicen amén, aleluya. Los que esperan a Cristo dicen amén. Los que saben que se acerca la venida del Señor y al fin se acerca, dicen amén. Hay que comenzarnos a prepararnos aquí en Bet Shalom. A los que nos escuchan, hay que comenzar a vivir para el Señor, porque de la manera que vivamos se determinará cómo seremos juzgados en el futuro. Y yo quisiera oír un día, con todos nuestros defectos, oír la voz de Dios que diga: buen siervo y fiel. Que dice: en lo mucho fuiste fiel. ¿Cómo dice? Significa que a veces no somos tan buenos. En lo poco fuiste fiel, pero la bendición de la palabra, pero dice: en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señora. Y por eso vale la pena luchar la batalla como soldados que estamos llegando, que estamos luchando. A veces se nos va a hacer más recia, más difícil. A veces quizás nos va a costar caminar, nos va a costar hasta levantarnos. Pero una vez más, si el Señor está de nuestra parte, vale la pena luchar. El cielo es nuestra meta. No debemos de quedar postrados en el camino. Hay que luchar hasta que Cristo venga. Autocontrol. Controla tu lengua. Se me salió, Controla tu lengua. Controla tus apetitos. Controla tus inclinaciones, porque todos tenemos alguna preferencia, alguna inclinación, alguna cosa que nos atrae, que sabemos que está fuera de los parámetros o de los límites de la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que hagamos su voluntad. De hecho, Pedro lo ha dicho en el texto que leímos, pero dice acerca de la voluntad de Dios también. Pero hermano, yo le digo, si no va a costar, échenos la mano uno con otro, oren uno por otro, porque la batalla, hermano, no es fácil. Hay momentos que la carne se le quiere levantar y quiere agarrar lo que no debe, y hay que decirle: Señor, ayúdame. Yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Mira, controla mis pensamientos, controla mi mente. Ayúdanos en esta guerra que llevamos. Aleluya. Porque es fácil ir a meterse a lugares donde no deberíamos de meternos. Es fácil imitar lo que el mundo promueve. Y esto de la vida de santificación ahora es un mito en la iglesia. Ahora hablar de santificación, pero Pedro mismo dice que el Señor es santo, sed santos porque yo soy santos. Y ahora, hermano, tenemos que ver cómo le hacemos para controlar eso que nos afecta. Y estoy hablando a la gente que reconoce que hay detalles. Hay detalles que solo usted y Dios, el Espíritu Santo, saben, con los cuales estamos luchando. Y a veces llegamos: Señor, necesito que me ayudes, porque por un lado la carne pide esto, pero tu palabra dice esto. Solo con tu ayuda, Señor, solo con tu poder, Señor. Y ahí estamos hasta que el Señor nos pueda dar la victoria. Lo primero que dice el apóstol Pedro, dice: ya que Cristo regresa pronto o viene, dice:
sean sobrios. Lo segundo que dice en el versículo 7 también dicen, no descuiden la oración. Dice, velad o estar en alerta, en oración. Manténganse alerta, manténganse en vigilancia. Mateo 26 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 24, 42 dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No descuidemos la oración, porque la oración nos prepara para este mismo combate que llevamos. Algunas personas se ilusionan ganar guerras y nunca están orando. Se ilusionan porque van para el cielo y cuando viene esa prueba no hayan respuesta porque no hay oración. Yo le testifico algo sin ser muy místico en lo que voy a decir, sin exagerar. Y yo puedo entender y ver el poder de Dios cuando terminamos ciertas oraciones. Porque cuando hay oración, hermano, hay algo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural que te hace desviarte de lo que es incorrecto y volver a lo correcto, que te fortalece, que te da esperanza cuando estás de rodillas delante del Señor. Mire, hay momentos que vas a estar orando y vas a sentir quizás al mismo diablo alrededor, como anda como león rugiente, queriéndote desviar del propósito de Dios. Pero cuando estás de rodillas, dígale, diablo, haz todo el ruido que quieras, pero yo no me muevo de la voluntad de Dios. Voy a seguir luchando cuando hay oración. Y él va a llegar ahí como león rugiente. Pedro también lo dice, pero cuando hay oración. Y esa es la importancia y lo crítico de la iglesia de Bechalón, que la iglesia de Bechalón vuelva al altar de Dios a la oración. Tenemos que, no nos queda, es el poder que nos habilita por dentro a la vida espiritual. La experiencia que usted tenga en esa relación con Dios, de vigilancia en oración, lo está preparando, hermano. Las guerras realmente espirituales se ganan de rodillas. Ahí usted sabe controlarse. Ahí usted quisiera levantar la mano para responderle a alguien, pero ahí se controla. Aleluya. Ahí usted quiere responder las palabras absurdas que han dicho, pero usted controla su lengua porque hay oración. Quisiera actuar como otra persona, pero usted sabe que cuando hay oración, hermano, hay autocontrol. La oración nos capacita para poder pelear nuestra batalla que estamos llevando. Así que la Biblia nos da dos consejos. Primero, uno es autocontrol. Dos, tiempo de oración. Hermano, yo no sé si usted es tan necesitado de Dios, pero si está necesitado de Dios, debería de levantar, hablo con los líderes de casa, un altar familiar. Un altar familiar. Si hay altares familiares, eso se refleja en la iglesia. Si hay gente que está en oración, están con conciencia de que el Señor viene de regreso por la iglesia. Y a nosotros nos prepara. Ahora, voy a decir algo que dije en parte la semana pasada, pero está en el texto y lo quiero sacar. Dice primero, manténganse sobrios. Segundo, no descuiden la oración. Tercero, tengan un corazón encendido de amor. Tened vosotros ferviente amor. La palabra ektenes que se usa aquí dice, es como una olla que está hirviendo. Las hermanas que saben de ollas, aleluya, y miran el agua burbujeando. Esa es la imagen que se da, que el amor que la iglesia tiene sea como una olla encendida que está burbujeando, aleluya, que expresa ese calor tremendo lleno de amor. Y la Biblia dice, el apóstol dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, necesitamos amor en la congregación. La iglesia, hermano, en el cielo hay amor. Jesús es un Señor de amor y la iglesia tiene que practicar ese amor filial, ese amor ágape que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Y la preparación nuestra significa que deberemos de tener el amor de Dios encendido, el amor cristiano que no se apague. Échale leña a ese fuego de amor que se te está apagando y expresémoslo unos con otros. Y hablo con la gente en este lugar porque hay gente que es niña en la iglesia, corajudos y enojados. Y lo digo con respeto. Y hablamos de amor y expresamos y aconsejamos de amor, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el amor nuestro hacia el prójimo? Hermano, mire, usted puede tener muchos defectos, pero si tiene amor, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor del Señor. Fíjese que vamos a ver unos textos que usé del apóstol del amor. El Señor dice en la Biblia que nos ha dado un mandato de amarnos unos con otros. Primera Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos
unos a otros. Y este es el mandamiento, que creamos en el Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que no ama, por más que cante y por más que diga que conoce a Dios, no lo conoce. No lo conoce, porque la Biblia dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, jáctese de conocer a Dios. Jacte de conocer y de orar íntimamente con Dios. Y cuando esté en la iglesia no puede llevarse con la gente. Y cuando esté en la iglesia es selectivo en lo que ama y en lo que quiere. Pero el amor no hace diferencia. El amor es amor donde quiera que esté. Pero la Biblia dice que si usted conoce a Dios, tiene que amar. La Biblia también es clara que el amor no es contradictorio. Si alguno dice, escucha esto por favor, es para aquellos que cantan y se contradicen. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no puede tener una relación cercana con alguien que está viendo físicamente, ¿cómo va a tener una relación con un Dios que no mira? Y el amor no se contradice, porque la Biblia le llama mentiroso aquí a la persona. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano está muerto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que nos amamos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano dice, permanece en muerte. El amor dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, le llama homicida. Y lo más duro que yo he visto en Juan, por lo menos, es de que dice la Biblia que el que no ama es hijo del diablo. Eso está en la Biblia. Dice la Biblia, 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, lo que acabo de decir no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque en algunos entornos sería radical y conflictivo que yo exprese lo que acabo de decir. Pero ciertamente quien distingue los dos pueblos es Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8 a los que lo estaban juzgando: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y Jesús lo hace de esa manera para dar a entender que se puede colar entre la gente con odio profundo que dice que ama y no ama. Y dice la Biblia que Dios los distingue como hijos del diablo. Wow. Algún amén o que sea como suspiro. Esa es la palabra del Señor. El Pedro dice, tenemos que tener ferviente amor. Yo tengo que comprender al hermano como está, con un amor, con un corazón lleno de amor. Porque si no tengo amor, la única actitud que tomo con los hermanos débiles o que caen es de juicio y de acusación. Pero hermano, ¿quién nos ha puesto como jueces en la iglesia de Cristo? La única manera que nosotros debemos de expresarnos a la gente es con comprensión y con amor, y buscar la manera como los restauramos y cómo les ayudamos. Aleluya. Hay gente que está en estos lugares que llega, hermano, yo dije la vez pasada, arrastrada a la iglesia. Llega con una necesidad imperial de que le demos primeros auxilios espirituales. Y si usted lo mira todo amargadito, sentado en la iglesia, que no canta ni aplaude, usted no tiene que decir, ¿y ese carnudo a qué vino aquí? Al contrario, crea que Dios también lo hizo con usted y también lo puede hacer con él. No podemos estarlo juzgando. Dele la chance, dele crédito de amor, hermano. Crea que Dios lo puede transformar. Crea que Dios también lo puede hacer amoroso a él. Dígame, ¿quién de ustedes vino aquí con una vida transformada? Nadie. Llegamos aquí en crisis, semidestruidos. Y quizás algunos amargados, y todavía siguen algunos, aleluya. Pero la Biblia dice, mantengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si el Señor viene, si son los últimos tiempos, mantengamos el amor encendido. El amor, mire, no quiero vanagloriar a nadie en la iglesia. Hay unos hermanos que muestran una actitud muy linda en la congregación, de amor, de aprecio, y contagia
O sea, eso contagia, y lo pude ver ahí en los bautismos ayer. Qué bonito se sentía caminar unos con otros y ofrecernos unos con otros de lo que teníamos. Qué bonito se sentía. Wow, ahí estaba el lago enfrente, solo faltaban árboles frutales para que pareciera el paraíso. Aleluya. Aleluya, qué bonito. Y si podemos ser honestos en esto, hermano, que Dios nos dé una capacidad de amarnos, hermano, sin intereses personales, sin ser mezquinos, sin buscar nada a cambio, porque el amor todo lo cree, todo lo soporta. Aleluya, así es el amor del Señor. ¿Y qué les diré, hermano? Usted conoce la doctrina, usted sabe la palabra. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra? Si usted puede salir de este lugar más contento o más amargado, o más rencoroso o lleno de amor, usted decide. Yo no lo puedo obligar, Dios mismo no lo obliga. Usted decide si sigue enojado o si sigue comienza a amar. Pero sabe que el primer bendecido va a ser usted. Vamos un poquito adelante. 3 consejos del apóstol. ¿Cuáles son? El primero fue: tienen que ser sobrios. Segundo, tienen que velar en oración. Tercero, mantengan el amor extendido. Cuarto, y lo voy a meter porque está en el texto, sean hospitalarios. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Está diciendo: sean corteses, sean amables. Y si la iglesia necesita algo, es la cortesía. Sin pelear por sillas, sin pelear por Biblias, sin pelear por posiciones, regalando sonrisas corteses y amables a la gente. ¿Por qué negarle el saludo a la gente? ¿Quién te has creído tú? Se creen arriba de los demás. Mire, dele gracias a Dios, porque lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Yo soy pastor por pura gracia del Señor. Sigo siendo un ser humano mortal, pero soy pastor por la gracia del Señor. Dice 1 Corintios 4, hablando del ministerio: si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te crees algo? Pero luego hay gente que perdió la amabilidad, perdió la cortesía. La iglesia debería de ser personas que atraen a los que nos visitan, que le damos la mano a la gente, que le regalamos una sonrisa a la gente. Pero hombre, salimos del culto como que salimos de, hermano, de una reunión de pleito. Salimos más enojados de lo que llegamos, y corriendo. Y lo primero que hacen es ir a pelear porque no pueden salir. Ya se los dije, aleluya. Si usted entró al parking, quédese y aguántese. A eso vino, a la casa de Dios. ¿Quién lo lleva a la carrera? Sí, hombre, tranquilo, disfrute el día. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad. Tengo que gozarme en el día del Señor. Aguántese, querido. Sea cortés, sea amable. No ande buscando pleito con nadie. Al contrario, mantenga la sonrisa. Yo sé que cuesta a veces, pero mantenga esa amabilidad. Hospitalarios conlleva la cortesía, la amabilidad. En estos tiempos difíciles, mantenga la cortesía. No pelee con nadie cuando ande manejando en la calle, porque lo pueden matar a balazos. Mantenga la cortesía. Está hablando del hospedaje, pero eso involucra la cortesía. Hermano, qué lindo se siente, sin necesidad que usted se quede a dormir en una casa. Vamos a ponerlo de esta manera: cuando usted llega a una casa y lo reciben con una cortesía tan linda. Pero tal vez usted ha notado como que llega usted y como que quieren que se vaya rápido. Aleluya. Ahí lo dejo en la sala, solo voy a hacer algo por aquí. Hermano, cortesía. Somos cristianos. Qué lindo, ¿no? Que te digan: bienvenido, hermano, tómate un café con nosotros. Platiquemos edificantemente, no para otra cosa. Platiquemos, aleluya. Qué bonito, ¿no? Esa amabilidad. Dice que hay que hospedarnos sin murmuraciones. O sea, en los tiempos antiguos hay que entender que no habían hoteles, y el texto está ahí por eso. No habían hoteles, y los predicadores y los hermanos andaban itinerantemente, y había casas de hermanos que los recibían para hospedarse, y uno sin saber hospedaron ángeles. Así que no vaya a ser que un ángel llegue por ahí, aleluya, y se vaya decepcionado de su casa, aleluya. Hospedándose, ese es lo que el apóstol recomienda. Sean hospitalarios. Y número 5 dice: sirvan. Y cuando digo sirvan, se refiere de que
Pedro dice, sean buenos administradores de la gracia de Dios. Ahora, entiende el contexto en que estamos hablando, pero el fin de todas las cosas se acerca. Entonces hay que activar el servicio para el Señor. Y dice, ministren el don que han recibido. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Usted tiene ahora la oportunidad de su vida de servir al prójimo, de ministrar lo que Dios le ha dado. Vamos a volvernos efectivos a las personas que necesitan nuestro apoyo, nuestra dirección y nuestra luz. Podemos ministrar el don que nos ha dado. Es un tiempo de hablarle de la esperanza de Cristo. Ejerzamos un ministerio en estos tiempos oportunos para alcanzar a los perdidos, porque el Señor viene. Dice, ministren su don. Y luego dice, ministren conforme a la palabra de Dios. Aquí habla algo que a mí me interesa que a la iglesia se le quede bien. Lo que se tiene que hablar de los púlpitos es la palabra de Dios. No queremos más. No queremos ni su sentir, ni presentimiento, ni su sospecha. Queremos la palabra de Dios. No queremos que se ponga amargado a hablar desde el púlpito. Hable la palabra del Señor. Mire, hay gente que se para en el púlpito para golpear a la gente. No es eso. La palabra es ella sola, se predica si usted la habla. Usted sabe, ¿cuántos los que saben, los que tienen en su casa su cuchillo? El cuchillo cuando está filudo, nomás lo pone y se va solo. Y si la palabra es ungida, usted la pone y se va sola. Y los hermanos ni se dan cuenta cuando los apalearon, pero están contentos. Aleluya. Sí. Amén. Y están apaleados, pero amén. Pero reciben porque la palabra es ungida. Y es la palabra de Dios. Pero si usted le va a hablar de la carne con la palabra, es como un cuchillo sin filo, que usted tiene que darle duro a la papa para que se parta. Porque no tiene filo. Es igual. La persona que predica fuera de la palabra es una persona que solo golpea a la gente. Y no queremos venir a golpear a la gente. Dice el Señor, mi palabra es como un martillo que quebranta. Habla la palabra y ella va a hacer la obra. Dios se compromete y dice, así será mi palabra, que no regresará a mí vacía, sino que hará todo lo que la mande de hacer y será prosperada. Hablemos la palabra de Dios, nada más. No lo que siento, no lo enojado que estoy enfrente, hermano. Olvídese de eso. Ministremos conforme a la palabra de Dios. No lo que yo he soñado, no lo que yo sospecho, no lo que me contaron. Prediquemos acorde a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios haga la obra que tiene que hacer. Últimos tiempos necesitamos palabra. Amén. Últimos tiempos, aunque a veces la palabra nos va a doler, pero yo le insisto en decir esto: cuando la palabra es la palabra ungida de Dios, la gente la recibe aunque duela. Es como cuando va al doctor. El doctor le dice, te va a doler, sí doctor, pero quiero estar sano. Y ahí ve el bisturí hasta que el tumor sale. Y aquí está el bisturí ahorita, aleluya, hasta que el tumor salga, aleluya. Hasta que salga el cáncer espiritual. Y sabe que a mí 2 veces me han dicho 2 hermanos en la iglesia, pastor, predicó muy fuerte ahora y me caló. Pero me dijo, le agradezco. Le agradezco. ¿Por qué? Porque entendieron que el mensaje era espiritual. Y cuando la gente es entendida y es espiritual, ellos saben que lo que está haciendo el médico divino es haciendo una operación. Permíteme un momentito, dice el Señor, que tienes un chitote que tengo que cortarte de ahí, aleluya. Quiero arrancarte un poquito de mañoso, aleluya. Y quiero arrancarte un poquito de lengua, todo por decirlo al que no, pero el Señor trabaja por ahí y está, pero ¿cómo? Por medio de la palabra. Si usted se enoja conmigo, hermano, pues enójese con la palabra de Dios. Mire, y le voy a decir la verdad, no me estoy inspirando en la vida de usted, estoy hablando la palabra del Señor. Aquí o nos vamos todos para el cielo o qué. Sí, pero para eso oiga la voz del Espíritu a la iglesia. Estos son los últimos tiempos y la iglesia no tiene que estar jugando a la iglesia, es acomodada a lo que estamos. No, hermano, la iglesia tiene que estar preparada conforme a la palabra. Y luego el versículo 11 en su parte B dice, ministren conforme al poder de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, entonces Dios se va a manifestar. En otras palabras, tengo que hablar sin miedo, tengo que hablar con autoridad. El poder de Dios hace la diferencia en las congregaciones. El poder de Dios trae la fuerza y capacita al predicador para que hable la palabra. Bien dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, es con el
Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Tengo que hablar con autoridad y con poder la palabra del Señor. Es el poder que nos da la confianza de seguir adelante. Es el poder el que nos sostiene a nosotros. Tengo que hablar con poder. Yo no viví en el tiempo de Pablo ni de Pedro, pero esa gente necesitó el poder. Nosotros en nuestro contexto lo necesitamos. Tenemos que ministrar con poder. Hermano, yo sé que algunas personas pueden pensar y especular, pues queremos ver el poder de Dios en la iglesia. Hermano, métase con Dios. Hagamos las cosas bien en la iglesia y usted lo va a ver. Usted lo va a ver. El poder tiene que moverse en este lugar. Y mire, todo lo que nos estorba en nuestra vida hay que arrancarlo. El Espíritu Santo está viéndonos a nosotros despeinarnos y gritar y hacer, y no hace nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo hemos estorbado. Y no me pregunte, ¿y dónde está el poder? Búsquelo. ¿Y dónde está el poder? Conságrese. ¿Y dónde es poder? Hagamos algo. Si el pueblo de Dios se humilla y se quebranta, Dios va a descender de los cielos para bendecirnos con poder. Y entonces los demonios se van a ir literalmente gritando de este lugar. Entonces los enfermos van a sanar. Entonces los paralíticos se van a levantar. Los ciegos van a ver. El poder se va a derramar. Hasta que la iglesia aprenda a entender que necesitamos el dínamos de Dios. Jesús dijo que recibiríamos poder del Espíritu Santo. Y el culto nuestro, y lo digo para vergüenza de todos nosotros, debería ser un culto más dinámico, más lleno de Dios, más ungido. Porque la gente viene aquí a acomodarse a un horario y están tan sistematizados que si el pastor se pasa unos minutos, están en el reloj viendo. Hermano, ¿es por hambre que se quiere ir? Desayunen bien. ¿Es por una cita que se quiere ir? Usted tiene una cita con Dios aquí primero. ¿Por qué se quiere salir corriendo? Necesitamos un poder. Le digo al Espíritu Santo, amárralos en las sillas. Que el poder sea real en la congregación. Necesitamos el dínamos de Dios, que sea tan grande en este lugar, que hermano, que veamos al poder de Dios en acción, que la gente sea restaurada, que la gente sea liberada, que la gente se levante a un nivel que nunca ha conocido, que el ambiente sea un ambiente sobrenatural. Sí, nosotros ya venimos preprogramados, y por si acaso al pastor se tarda, trae una bolsita de tortrique en la bolsa, aleluya. Que hay que darle a los niños, por cierto, porque los niños están molestando. Hermano, mire, yo los amo mucho a ustedes y a sus hijos, los quiero mucho a los niños, pero enséñenles a respetar la casa de Dios. Enséñenles, porque tenemos que encontrar la iglesia toda sucia cuando se van de la iglesia, con semillas de todo lo que han comido en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo está viendo y digo, oh my God, estos vinieron más a comer otra cosa que a estar en mi presencia. Y queremos ver el poder de Dios. Seamos realistas, genuinos. Dios habita entre nosotros, sí, pero démosles el respeto y la reverencia adecuada, y veremos el poder y la gloria del Señor en este lugar. Mire, yo conozco una organización religiosa, un poco, no sé si se llama la sectaria, que la hermana Salazar nos ha platicado de ellos. Y es un extremo. A los niños los controlan con una vara. Ahora, yo no voy al extremo, pero esos me contaron ellos, que ni un niño se les levanta, ni uno, y anda un diácono con una vara. Lo estoy viendo. La hermana Salazar está ahí, me estoy yendo, ella me contó. Y como dicen en sabor, le dan en la cabeza, y los niños están ahí. Ahora, yo no voy al extremo, los niños son niños, por eso hay salones especiales para ellos, pero ese es el extremo de ellos, hermano. Ahora, el problema es esto, que no solo los niños aquí, los viejos también. Aló. También los viejos en la iglesia se portan como niños. Entonces no me pregunte dónde está el poder de Dios. Examínese y promueva un ambiente de unidad y de santificación y de reverencia. Entonces la gloria de Dios se va a derramar en esta casa. Entonces veremos los paralíticos levantarse. Entonces los ciegos van a volver a oír. Entonces los sordos van a oír. Entonces el poder se va a hacer real en esta casa. Ministra con poder, porque son últimos tiempos. Y concluyo, ministren de tal manera para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Nosotros debemos de ministrar en la iglesia
con la expectativa de que el fin se acerca, pero para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo en nosotros. Él está diciendo que Él sea glorificado. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecen la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él le pertenece todo. Aleluya. Ministren con la mentalidad de que al Señor le pertenece la gloria. Aquí no se trata de los hombres. Nosotros no somos el centro. El centro es Él. El que está sentado en su trono y digno de gloria es el Señor. Al que está sentado en el trono sea la gloria y la honra a Él solamente. Cuando usted venga con esa mentalidad, reconociendo que la gloria es de Él, usted va a actuar como tal en la iglesia. Va a entrar en este lugar, hermano, con una actitud expectante de que Jesús viene. Entonces va a poner un serio y correcto balance en adoración, en oración, en espera, en consagración y en reverencia para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. El Señor va a condenar un día los comportamientos desviados, pero también la apatía de personas indiferentes que están en la iglesia y abren su boca solo por cantar o por un sonido. La apatía de gente que llega a las congregaciones a pasar un buen momento porque no tuvo dónde ir en este día y no hubo ninguna invitación para salir a ningún lado. Aleluya, hablé muy rápido, ¿verdad? La apatía de personas que llegan a este lugar a perder un buen tiempo de su día sin propósito. Pero cuando usted vino a la casa, venga con propósito. No venga porque la abuela lo trae a la fuerza. No venga porque el papá lo trajo a la fuerza. No venga porque alguien que le gusta lo trajo a la fuerza. Venga aquí con propósito a la casa del Señor. El Dios va a contener la apatía, la indiferencia y la incredulidad de gente que se llama cristiano, pero no tienen expectativa de la venida de Jesús. Cantamos, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. La pregunta es, ¿cómo me estoy preparando para el fin de los días? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Es el tiempo entonces de prepararnos, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y yo le digo a Dios, a mí primero, ayúdame. Ayuda a esta iglesia, ayuda a este rebaño, que la obra siga adelante, que nos preparemos porque ese día se acerca. Nos guste o no nos guste, el día viene. Póngase de pie conmigo la iglesia, hermanos.